Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Tendencia Sustentable. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Chu? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Llegó la primavera? Llegó la primavera, está fresquito igual afuera, ¿eh? Pero bueno, llegó la primavera y con la primavera llegaron regalos para la ciudad de Buenos Aires. Llegó el PRONEV. ¿Sabes lo que es el PRONEV? No sé lo que se come. A ver, ¿cuál es? Porque Yo la sé gente que sí sabes. Yo sé que sí sabes, pero compartimos. Bueno, compartimos qué es. El, Porque es el, muy interesante, es algo nacional, para que la gente entienda. Es un programa nacional, Es un así como vos decís, en donde lo que se estipula es un etiquetado de eficiencia energética, pero ya no para una elementos computadora, artefactos. un electrodoméstico, sino para nuestras viviendas. Así de importante es. O sea, Sí, tener en cuenta que no solamente hay artefactos, sino la tecnología de la automotriz también está etiquetando sus vehículos, no voy a decir marcas, pero sí, eso es importante. no me spoilees, no me spoilees. No. Terminemos de explicar un poquitito Dale. para todo lo que es nuestros oyentes y de qué se trata este sistema de etiquetado de eficiencia energética. Bueno, este sistema de etiquetado de eficiencia energética, como bien dice, es una etiqueta con colores. Si uno ve, el aire acondicionado tiene sus colores, del más verde ha pasado diferentes colores, Sí, a rojo, naranja, digamos. a rojo. Es que Eso está significa mal. Que está estamos en muy problemas. ineficiente. Muy Eso lo que ineficientes. significa es, para que en general y la parte científica lo va a entender, pero el consumidor el tema es cuánto eficiente con respecto a su consumo, que no es solamente el consumo directo, sino todos sus componentes y su accionar, que se traduce en cuántos kilowatts, pero no es tan simple en la vivienda, ¿no? Así es. Y volviendo a nuestro comienzo, este programa, que es un programa nacional de una normativa legislativa que se ha aplicado ya hace más de un año, ya adherieron 12 provincias. Y obviamente dentro de estas adhesiones está, que se hizo ahora, en estas últimas semanas de primavera, digo yo, de septiembre, la adhesión de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, a este importante programa y de iniciativa. Bueno, vamos a contar un poquitito ahora sí la parte dura de lo que significa una etiqueta de eficiencia energética. Claro. La etiqueta, para que lo entienda en general, tiene que ver con la eficiencia de una vivienda. La vivienda no es solamente lo que uno enchufa en la vivienda, sino la vivienda tiene un elemento estructural, tiene un envolvente, tiene un techo, tiene una pared, tiene un piso, aislaciones. Es mucho más compleja que un artefacto eléctrico, computadora, aire acondicionado, que sí incorporan, sí están aplicados en la vivienda. Entonces, hay un sistema, una plataforma, que los etiquetadores lo utilizan, donde ponen diferentes valores para no hacer muy compleja la... Acá viene la etiqueta. Somos etiquetadores. Somos etiquetadores, pero digamos, para que entiendan la gente, es importante tener el profesional que esté a cargo o a la ampliación o obra nueva, tanto sea vivienda como a un edificio, puede ser comercial. Lo importante es que lo que va a ser deficiente de un lugar a otro es lo que va a consumir en el año. Eso en la etiqueta está evaluada en kilowatt hora por metro cuadrado por año. Exacto. Entonces van de valores que depende de la región, porque no es lo mismo la etiqueta que se plantea para Río Negro, como la de Jujuy, como la de Santa Fe, como la de Mendoza y como la de Buenos Aires. Tienen ciertos diferentes valores, y sobre esos valores que varían porque estamos hablando de diferentes climas, exactamente, diferentes temperaturas. Que no solamente temperatura, hay saltos térmicos, hay diferentes humedades, hay diferentes situaciones de altitud, es decir, el PRONEV evalúa todo para generar esa etiqueta. Entonces lo que hace el etiquetador, cuando ve esa etiqueta, digamos, introduce un montón de información. La verdad que es un trabajo arduo de los etiquetadores. Es como desmembrar esa, que puede ser un proyecto o puede ser una obra construida. En el caso de una obra construida, va a decir qué etiqueta tengo, es decir, qué es lo que voy a consumir en el año, ¿no? Con ciertos recaudos. Y si fuera un proyecto, es lo que voy a generar, no solamente de consumo, sino también de huella de carbono.
es decir, el consumo. Efecto de gases invernadero. Exactamente. Entonces es interesante preevaluarlo cuando es un proyecto, porque ese proyecto lo que va a ser mucho más eficiente para el consumidor, sea una vivienda o sea o cualquier empresa, ¿no? Ahí tenemos una oportunidad de mejora porque la cadena de valor de la construcción a nivel global es la de mayor huella de carbono, ¿no? Que es muchísimo. Que es muchísimo, estamos hablando de un 40%. Y en Argentina, si hablamos de lo que es matriz energética, de esto que nosotros consumimos, el sector residencial es más o menos un 37%. Dentro de estos consumos está el industrial, está el comercial. Así que tenemos nuevamente una oportunidad de mejora para poder implementar una herramienta como esta, ¿no es cierto? Claro. Volviendo a la etiqueta, que lo que estamos tratando de evaluar, ¿no? Es que una etiqueta se conforma entre A, B, C, D, como dijimos, hasta G. El tema es que entre la G y la A, para no andar con valores dependiendo de zonas, muy técnico, que no va para este momento, irá para otro, pero no para este momento, cuando vengan invitados especialistas y empresas que utilizan mucho esa etiqueta, son casi 6 a 7 veces más, 8 veces más, depende de la región, entre una A y una G. Y si hablamos de una vivienda donde tiene una conformación constructiva, ¿no? Un diseño estándar, donde no fue pensado el tema de orientación, aleros, porque no es solamente la materialidad, es decir, hay varios componentes, para que entienda la gente, que es en caso de Cava y GBA, donde las casas o edificios están apareados, se tocan uno con otro, es difícil elegir las orientaciones, si uno no puede rotarlo, ya tiene una orientación, pero sí puede hacer qué hago en el frente, qué hago en el contrafrente, si hago alero, si no hago alero. Es lo mismo, Diego, por ejemplo, ¿no? Poner una abertura que sea corrediza en cuanto a eficiencia, que una abertura, por ejemplo, de abrir. No. Cada elemento se evalúa, el etiquetador por cada uno, porque eso es un desmembramiento, una descomposición de la obra de arquitectura, donde hay aberturas envolventes, cómo es el techo, cómo es el suelo, cómo son las paredes internas, alturas, dimensiones, es decir, es bastante complejo. Y cada uno de esos elementos va generando datos a ese sistema, a ese aplicativo, a ese sistema, para ir evaluando, va como haciendo un proceso muy complejo interno, que nosotros no lo vemos, pero es interno, donde va evaluando, obviamente, todo lo que es envolvente en una vivienda es casi fundamental. Es decir, para pasar de una etiqueta G, que está como por debajo del consumo, es decir, genera muchísimo. Es decir, si uno podría decir básicamente, si uno consume 100, no pongamos ni pesos, sí, ni en dólares o lo que fuera, pero no, hablando en números, hablando en consumo directo, bolsillo, si uno tuviera 100, en G estaría pagando 7 veces más, es decir, 700. Si fuera una industria donde tiene ese mismo tema o lo puede tocar, si consume 1 millón, consume 7 millones. Es decir, es muy grande el parámetro. Entonces, ir subiendo la etiqueta G, vamos de abajo hacia arriba, ir mejorando, porque en general, como durante muchas décadas, eso no fue puesto en valor, puesto en la mesa, se ha construido con otras condiciones. Entonces, hoy sí, porque el consumo energético en el mundo, no solamente acá, en el mundo, cada vez más costoso, en la moneda que sea, porque es costoso también llevarlo. Ahora la energía la tenemos que compartir con la inteligencia artificial. Es decir, hay muchos elementos que nos ayudan a generar una etiquetada. En principio... O cerca. O lo más cerca. En ciertos lugares, inclusive, a veces está la AA, como decía, en los artefactos de aire acondicionado, que hay AAA, porque ya han mejorado tanto que se llaman viviendas de Passive House, que es bastante más complejo entenderlo en esta charla, pero por lo menos yendo de lo básico, que sería tocar la envolvente. ¿Y qué es tocar la envolvente? O yo le digo por lo menos tocar la envolvente o hacer aplicaciones sobre la envolvente. Si tengo un proyecto, evalúo
cómo la voy a componer, qué aislaciones tengo, ¿no? La entrevista anterior de la semana pasada estuvo en seco y bueno, ahí un poquito se hablaba de que había como capas, ¿no? Que era un sistema constructivo de capas, de una estructura y capas. Y todos los elementos se pueden mejorar. Entonces, si yo lo tengo, lo puedo mejorar. Y si no lo tengo, es un proyecto, lo que puedo hacer es evaluarlo previamente y decir si no hay algunas aislaciones, alguno de esos elementos que pueda mejorarlo. Por supuesto, volviendo a las aberturas, Uno es de mucho los más elementos. eficiente una abertura de abrir que una abertura Exactamente, porque tiene un tipo de dentro de las contacto, estándares, ¿no es dentro cierto? estamos y después vamos a evaluar, después lo que uno va generando, por ejemplo, si tocamos el tema aberturas, que es todo ya un universo, hay diferentes calidades, hay empresas donde etiquetan sus aberturas. Entonces eso también genera lo importante de implementarlo en ese envolvente. Bueno, y como para ir cerrando, bueno, Diego, como arquitecto, es miembro y socio activo de lo que es Multiproperty, en donde se aplican todo este tipo de herramientas a la construcción, desde el proyecto hasta algo ya construido cuando se hace reformas. Y lo importante también de este etiquetado, más allá de la cuestión técnica, es que tiene un triple impacto relacionado a lo social, relacionado a lo económico y relacionado al ambiente. Bajamos huella de carbono, generamos empleos, generamos mejor producción en la cadena de valor de la construcción y mejoramos la calidad de vida de quienes habitan y además la posibilidad de elegir como consumidor, voy a comprar esto o voy a alquilar aquello porque voy a gastar menos y voy a tener mayor confort. Claro, ¿No es no solamente el gasto, ¿no? Es el tema del bienestar. Exactamente. Tener una casa bien construida, bien aislada, tiene menos humedad obviamente, una humedad controlada, menos ruidos en la ciudad. Menos ruidos en el caso de la ciudad. No es solamente directamente proporcional al kilowatt metro cuadrado, sino ese kilowatt lo que me está generando es que a su vez para ambientarla, hacer el confort, voy a necesitar menos energía. Perfecto. Entonces eso es bastante más complejo para poder después ir creciendo entre las etiquetas G y A, ¿no? Empoderamos al usuario del parque inmobiliario y le damos una etiqueta al desarrollador, a la constructora, al estudio de arquitectura para que pueda dar valor a sus productos. Finalmente, lo que vamos a decir, y esto lo digo en primera persona, estoy muy contenta de que haya sucedido esta adhesión al PRONEV. Me siento partícipe en la producción, en la llegada a buen puerto. Hemos organizado mesas de trabajo articulado con el Colegio Inmobiliario, con Centrogeo, con organismos como Argentina Green Building Council, con legisladores que han, como Inesparri, que ha también impulsado este tipo de proyectos, así que bueno, estoy muy contenta y ojalá que sea el comienzo de una nueva etapa para la ciudad de Buenos Aires. Sí, es el bienestar para todos, eso Así seguro.
Ecopulso. Sustentabilidad en números. Bueno, y estamos en nuestra etapa de Ecopulso con Sebastián Galarza. Pero antes de eso vamos a comentar un segundito. Lo que escuchamos fue Máscaras de Joaquín Parodi en el saxo, en guitarra lo mismo, Gustavo Holmberg, en el bajo José Frojan y batería Tobías De Vita. Artistas argentinos talentosos que, como dijimos, vamos a seguir promoviendo la cultura nacional. La cultura nacional, así es, y en este caso la música, que como siempre digo, es el lenguaje que nos excede a todos y nos une. Bueno, ¿cómo estás, Sebastián? Buenas, ¿cómo estamos? Fer, Diego, ¿todo bien? Acá un hermoso, maravilloso día primaveral en la ciudad de Posadas, así que muy contento de estar nuevamente en Tendencia Sustentable. Pregunta inevitable, temperatura de Posadas. Maravillosa, maravillosa, poco más de 20 grados, así que disfrutando de un día primaveral, después de algunos días con lluvia, así que hermoso día. Me imagino un vergel como es hermoso Posadas. Sí, realmente toda la provincia en esta etapa de primavera se luce por su verde, por todas las flores, los lapachos hermosos, sí, rosados y blancos. Sí, desatan una catarata de imágenes que bueno, le van dando color a la selva misionera, así que maravillosa primavera en Misiones. Bueno, bienvenido. Y contanos, Seba, hoy que tenemos el gusto también de escucharte como especialista en ciudades sostenibles, sustentables y también en movilidad. Así es. Bueno, hoy justamente vamos a referirnos a la Semana de la Movilidad Sostenible. Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad Sostenible, una iniciativa que nace en Europa y que se expande por todas las ciudades del mundo y tiene como objetivo dar visibilización a todas las acciones, los acuerdos que se vienen realizando en materia de movilidad urbana en las diferentes ciudades del mundo. Así que, bueno, en ese sentido, por ahí hablar un poco de cómo nace esto y así también cómo se va desarrollando en el mundo. Un poco tiene que ver con lo que hablaban hace un rato,
esta cuestión de una crisis ambiental que tiene como foco en las ciudades, en donde el transporte es una de las principales actividades que hacemos para cotidianamente y a su vez también una de las que más impacta en el ambiente. Y también atravesando esta crisis demográfica, este crecimiento de las ciudades, en donde, bueno, es el hombre en un escenario de crisis y surgen estos conceptos de movilidad urbana que tienden a lograr ciudades más verdes, más eficientes y que reduzcan este impacto. Así que entonces esto crees nace como una necesidad dentro de lo que son las ciudades. Es así, nacen a partir de este escenario complejo y bueno, permiten de alguna manera primero hablar del tema, poner el tema en la agenda pública y a su vez también visibilizar las acciones, porque muchas ciudades vienen trabajando muy bien, son ejemplo de ello si nos referimos a ciudades europeas. París con su plan de la ciudad de 15 minutos, Barcelona con la supermanzana, ni hablar Ámsterdam o las ciudades holandesas que siempre tienen ese mote de relacionarlas con la movilidad en bicicleta, ¿no es cierto? Y ciudades maravillosas como las nórdicas, como Copenhague, que, bueno, son un ejemplo de paradigma de sustentabilidad, que tienen su ancla, tienen su base en una movilidad urbana sostenible. ¿Y qué es Pero así movilidad también, sostenible, Seba? Específicamente para quien de repente uno está en la vorágine de la ciudad, va, viene. ¿Qué es la movilidad sostenible? Para que sea sostenible, ¿qué es lo que debe cumplir? eh, una de nuestras actividades esenciales es movernos para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a recrearnos. Y ese movernos desde el punto en donde cual vivimos hacia donde vamos genera un impacto. Y nosotros podemos tomar diferentes alternativas. La idea es que la ciudad nos ofrezca opciones de movilidad que sean amigables con el medio ambiente. La primera y la fundamental es poder caminar por una vereda con árboles o poder hacerlo en bicicleta y también todo el impacto positivo que eso genera no solo en el ambiente, sino en la salud y a su vez también tener opciones de transporte público que sean a su vez también multimodales para que podamos combinar caminar, andar en bici y utilizar el transporte público, teniendo al auto particular como última alternativa, como la alternativa más contaminante y también que genera un impacto menos deseable en la ciudad, porque imagínense, o sea, nos paramos en una calle y miramos los autos que pasan, generalmente es un vehículo con una persona adentro utilizando un gran espacio, generando un gran impacto. La idea de la movilidad sostenible es poder, bueno, generar un menor impacto urbano, tanto en el espacio. Hay un montón de animaciones. Justamente quería traer a colación las animaciones del diseñador Jan Kamensky, que toma imágenes urbanas y de alguna manera las resuelve con, con cómo sería un espacio urbano más habitable, interviniendo con verde, con movilidad sostenible. En fin, se trata de eso, Fer, Diego, de lograr que nuestros desplazamientos sean más amigables con el medio ambiente y a su vez logren una ciudad más habitable, más verde, más sostenible, más humana. Más humana, más humana. Justamente cuando vos hablas de caminar la ciudad, estamos hablando de movilidad activa, ¿no? El nombre en sí también, de alguna manera, concentra varios conceptos, ¿no? No es solamente que bajamos huellas de carbono, sino que además estamos previendo y haciendo una salud mucho más completa para quien no es una persona sedentaria, pero para eso es necesario, como dice Sebastián, infraestructura de transporte. Es decir, que esté en contexto, que esté, digamos, ayuda, porque uno a veces en diferentes lugares capaz que lo quiere hacer
y a veces el contexto hace que no se pueda, porque no hay bicisendas o no hay lugares para la bicicleta o el buen caminar. Yo tengo los abuelos son muy grandes y eso hace que su movilidad en la ciudad se hace bastante compleja. Una pequeña baldosa O puede una- ser un desastre para una persona Pero, con movilidad reducida. claro, porque no es necesario que esté totalmente suelta. Con 1 centímetro, medio centímetro, es como un niño, no tiene otro paso. Y ese paso hoy creo que la ciudad lo tiene, todas las ciudades lo tienen que reevaluar, porque uno siempre está sobre un segmento o personas, pero hay chicos y hay gente muy grande, la gente longeva, y las ciudades cada vez van a tener gente más longeva porque las ciudades van a seguir creciendo, ¿no, Sebastián? Y además el medio ambiente, porque hablamos de las cuestiones humanas, pero están los animales, los pájaros, me imagino que en Posadas debe haber otro tipo de animales y no interferir o interferir lo menos posible para que podamos convivir, ¿no? No, sí, seguramente. Y Sebastián, Sí. vos que tenés mucha experiencia en lo que es la parte de urbanismo y de hacer ciudad en sí desde la gestión, contanos un poquitito más, ¿cómo se llama? Herramientas o articulaciones o acciones que podríamos llegar a implementar. Bueno, a ver, por ahí, sumándome por ahí a lo anterior que estaban mencionando, la Organización Mundial de la Salud eh, sugiere 150 minutos de actividad física por semana. Entonces, imagínense si nosotros nos trasladamos caminando en bicicleta hacia donde tenemos que ir, lo que estamos contribuyendo a nuestra salud. Y otra cosita que quería agregar a lo que mencionaban es la cuestión de la habitabilidad. Si nosotros estamos en una calle, estamos habitándola, estamos generando un espacio de encuentro ciudadano, un espacio más seguro y más propenso al intercambio, y eso también construye comunidad. Así que pensar en una movilidad activa, una movilidad urbana sostenible, no solamente tiene que ver con moverse, sino que tiene que ver con construir ciudadanía. Y esto que me mencionabas de las acciones que se pueden realizar, bueno, yo en Argentina, la verdad que estamos trabajando bastante bien, hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchos desafíos todavía por cumplir, pero podemos mencionar a la ciudad de Buenos Aires con 250 kilómetros de ciclovías que van conectando toda la ciudad y bueno, son parte también de una propuesta interesante. Podemos mencionar Córdoba con este viaducto que han hecho de 1700 metros, perdón, que conecta también una parte importante de la ciudad y principalmente la terminal de ómnibus, que también va con esta idea de lo multimodal, de poder conectar las diferentes formas que tenemos en la ciudad, o sea, poder ir caminando, tomar una bici, tomar un monopatín, poder llegar a una estación, tomar un bus o llegar a una terminal aérea y tomar un avión, conectar las diferentes formas que tenemos en la ciudad. Y así también acciones mucho más, vamos a decir, pequeñas pero conscientes. Traigo a colación el caso de una ciudad justamente de mi provincia, de Misiones, la ciudad de Puerto Rico, que ha implementado un nuevo sistema de transporte público y este sistema transformó la ciudad, hizo que se tripliquen los viajes en transporte público y eso también genera un impacto mucho más positivo sobre el ambiente, sobre el tráfico y la seguridad. Excelente, Seba. Bueno, Hay palabra de hay experto, mucho más hay mucho para hacer. Como vos dijiste, higiene, seguridad, infraestructura urbana. Agrego mixtura de usos. Mixtura de usos y ahí va el código. Así que, bueno, excelente como siempre. Y bueno, seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver. Sí, que hay sí. mucho para hablar sobre este tema. Invitamos a otras. Dale, sí, es muy interesante. Se me olvidó mencionar algunos casos
por ejemplo, como la provincia de San Juan también, que hay otro tema también que tiene que ver con la movilidad sustentable y es pensar en las energías renovables. Hay también una fuerte apuesta de algunas ciudades en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, la movilidad eléctrica. Así que hay un gran escenario de desafíos hacia el futuro y bueno, la movilidad sustentable es uno de los ejes donde tenemos que trabajar. Así que bueno, Seguramente, gracias no, por y favor, gran No, saludo para toda la audiencia. seguramente bueno, contaremos con esos actores en nuestra mesa de tendencia. Muchas gracias, Eva. nos vemos ahora. Innovación sustentable, tecnología, construcción y futuro. Bueno, volvemos ahora con innovación sustentable de la mano del arquitecto magíster Emanuel García, Emanuel Carlos García, para hacer honor a su nombre. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿cómo está María Fernanda, Diego? Buenos días. Buenos días. Buenas noches para allá. ¿Dónde estamos allá? Estamos acá en Beijing con 17 grados, adelantándome a la pregunta de Diego. Muy bien, muy bien. Ingresando de a poquito al otoño, así que bueno, se va haciendo sentir de a poco y bueno, nada, por suerte un excelente día. Buenísimo, buenísimo. Emma, y contanos lo que nos traes hoy con esta primavera. ¿Cuál es Otoño para esos lares. Ah, tenés razón. Así es. Estamos Sí. en intermedios, pero bueno, con diferentes primavera en el cono sur y bueno, cono norte, China. otoño, China. Exactamente, acá en Beijing otoño y allá primavera. Vamos a seguir charlando un poco de lo que son los edificios GEP, que básicamente, como les había comentado el programa pasado, tiene que ver con edificios inteligentes a los que se le suma la inteligencia artificial y fuentes de energías renovables y cómo esto nos ayuda a decidir cuándo vamos a consumir qué energía, ¿no? Es un edificio que al fin de cuentas es inteligente, es un smart building que tiene todos los atributos de un smart building, pero que además toma decisiones en base a nuestros usos. Y quería traerlo a colación como ejemplo, ¿no? Para que nuestra audiencia lo figure a un auto híbrido, ¿no? Que tiene parte del motor a combustión y parte de energía eléctrica. Entonces, se va decidiendo, según cuándo se va necesitando, qué energía consumo. Y eso, a la hora de hablar de un edificio, es una ventaja no solamente económica, ambiental, sino que es una ventaja desde la eficiencia, ¿no? O sea, desde toda la gama de la eficiencia. Ahí Podemos traer a colación lo que hablaban al principio, ¿no? Del programa con el tema de el etiquetado de eficiencia de los edificios. Exacto, Emma. Justamente lo que unía, ¿no? Entre una parte y la otra parte de lo que estábamos hablando hoy al inicio del programa, ¿no? Esto de hacer un edificio, una vivienda, por más pequeña escala que tenga, que sea sostenible y sostenible económicamente, sustentable desde el punto de vista ambiental. Y lo que vos nos estás comentando ya creo que es un upgrade de todo esto, ¿no? Es un poquito más allá, no solamente sostenible, sustentable, sino que además inteligente. Claro, tocaste el tema de Claro la que inteligencia artificial. Totalmente, es algo que me parece que llega en un momento justo, ¿no? Porque es algo que se viene charlando, se viene hablando mucho y de cómo la inteligencia artificial va a impactar en nuestra productividad y demás. Y me parece que lo clave es eso, ¿no? Es cómo nos ayuda
a tomar decisiones de consumo en base a nuestros patrones de uso, en base a los picos de consumo, en base a cómo, no sé, la energía es más económica. Entonces, en base a eso, lo que nos hace es ayudarnos a ahorrar hasta un 30% de energía. Si lo ponemos esto en un número de un edificio de oficinas de 10.000 metros cuadrados, ¿no? Serían que tiene un consumo, no sé, aproximado de entre 1.800 megawatts a 2.200, 2.500, bueno, podemos llegar a ahorrar en un sistema estándar el 20%, no sé, 400 megawatts año. Y eso, cuando lo empezamos a traducir otra vez en moneda, bueno, tiene un impacto que es realmente importante. Así es. A eso le llevamos a la parte de qué aportamos, porque no es solamente, o sea, y esto viéndolo exclusivamente desde la sustentabilidad, desde una visión económica, ¿no? Porque la sustentabilidad, al final de cuentas, es y necesita ser un buen negocio, pero si a esto le sumamos que cada megawatt hora de consumo son 0,4 toneladas de CO2, podemos llegar a ahorrar 160 toneladas año, ¿no? De CO2 al año. O sea, ¿qué significa eso? Que podemos llegar a restarle carga a 7.200 árboles, 8.000 árboles por año, ¿no? De absorción. O, si lo traducimos de otra manera, vamos a estar ayudando al calentamiento global, o sea, a reducir el CO2 para los efectos de efecto invernadero, ¿no? O sea, entonces, me parece que ahí está como la clave, que no es solamente económico, es ambiental y se relaciona precisamente en esta concatenación de actos, ¿no? O sea, etiqueto mi edificio, mi vivienda, en general lo hago smart, le ayudo con una fuente de energía renovable y comienzo a darle productividad con la inteligencia artificial, de decir, bueno, ¿cómo hago mi edificio más eficiente? Y en eso es cómo hago mi empresa más eficiente, cómo hago mi vivienda más eficiente, cómo hago el sector público más eficiente, ¿no? O sea, ahí Dar cuando el ejemplo. empezamos a escalar eso, tenemos resultados que pueden ser muy interesantes. Emanuel es además socio gerente de Multiproperty, en donde aplica todo esto que nos está comentando a lo que es el parque inmobiliario, ya sea residencial o industrial, en donde se aplican todos estos conocimientos y tecnología. Y que próximamente además vamos a contar con charlas y capacitaciones referido a ello. Así que estén atentos a los anuncios, seguro. Ahí junto con Diego y Sebastián, manejando el tema de renovables, que es un elemento que además afecta también, por ejemplo, al etiquetado de eficiencia energética. Así que, excelente, muchísimo para cortar de tema, Emma. Allá vos estás con la tecnología a flor de piel desde China, con los nuevos productos, con la robótica, con lo último de lo último, como ningún otro programa lo tiene. Así que bueno, muchísimas gracias, Emma, por darnos esta charla, esta mini capacitación online también. No, gracias a ustedes y hasta el próximo programa. Nos vemos, Emma.
Bueno, seguimos con Tendencia Sustentable, con un tema más de Donna Lee de Charlie Parker, interpretado por Joaquín Parodi y toda su super banda. Así que muchas gracias, damos gracias a los músicos, talentosos como siempre. Y ahora vamos con la mesaza de cierre de Tendencia Sustentable. Estamos todos. Vamos a estar todos. Todos, todas y todes. Joaquín, proyección, ¿no? Sí. No, Sebastián, Emma, hagan 3 golpes así. ¿Están con nosotros? Sí. Acá estamos. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy un tema que fue cosiendo todos los paneles desde que comenzamos hasta el final, que tiene que ver con lo que es el parque inmobiliario y la oportunidad de mejora que puede llegar a tener no solamente para el parque inmobiliario, sí, para la ciudad. Es como, ¿no?, que fuimos de la micro a la macro, ¿no? Es decir, por un lado el etiquetado de viviendas, del elemento que adherió a Buenos Aires, que es un elemento, una herramienta importantísima. Después Sebastián con las ciudades, ¿no? Como que amplió el foco, como una ciudad también puede ser sostenible y sustentable, lo podríamos poder etiquetar de alguna forma, ¿no? Y después... Bueno, están los autos etiquetados. Exactamente, están los autos, pero bueno, como una ciudad podría ser evaluada en ese sentido como ciudad, pues estamos evaluando la vivienda, estamos evaluando también, como decía bien Manuel, un edificio inteligente, ¿no? Poderlo evaluar tecnológicamente y no solamente eficientemente. Entonces... Exacto. No sé qué piensan ustedes, ¿no? ¿Cómo afecta esto a nuestra vida cotidiana? Sin dudas, hablando de las ciudades, una ciudad sostenible es mucho más atractiva, no solamente para vivir, sino que también para el desarrollo de negocios, de emprendimientos. Así que, en definitiva, adhiero a la cuestión del etiquetado urbano. Entiendo que hay en Latinoamérica, hay ciudades que bueno, han hecho punta en esta visión de sustentabilidad, caso Curitiba, otra ciudad que no hemos hablado, pero también que trabaja muchísimo en Argentina, Rosario. Así que, en fin, yo creo que esta idea de ir hacia lo sostenible, del tema que también trabajamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, de las islas de calor y la habitabilidad en las ciudades, es fundamental para eso, para hacerlas atractivas, a vivir, a proyectarse, a trabajar, a estudiar y por sobre todas las cosas, a promover el desarrollo. Sí, y me parece que la transversalidad de los temas, ¿no? O sea, el poder entender que cuando, no sé si lo ponemos en grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando de el real estate, estamos hablando de la energía, estamos hablando de la movilidad,
y la inteligencia artificial que nos viene a atravesar hoy en día y que vino para quedarse. Me parece que cuando comenzamos a unir, a entrelazar estos temas, empiezan a salir cosas que me parece que son inteligentes y que van a ser disruptivas, ¿no? O sea, pensar hoy en un edificio que tiene su fuente de energía renovable y que en el momento que no está usando un área, ¿no? de uso en sí, a lo mejor se está utilizando la energía para cargar autos eléctricos, ¿no? O sea, digo, eso es una realidad hoy. Ejemplo, como decían hoy, acá en China, en Beijing, la mayoría de los edificios tienen sus propios cargadores de autos en los parkings, así que me parece que cuando empezamos a unir los temas, empezamos a entender y a conseguir ciudades mucho más inteligentes, edificios mucho más inteligentes y, por sobre todas las cosas, más habitables y humanas. Sí, coincido, Emanuel, y agrego, ¿no? Tenemos todas estas herramientas, ¿no? Que vos hablaste en forma transversal, pero qué importante es que se le dé un marco normativo, porque hasta hace poco uno decía, bueno, yo soy certificadora, en mi caso, de eficiencia energética en viviendas. Buenísimo, ¿cómo se come acá? Porque si no tenemos un marco regulatorio y no estamos adheridos al PRONEP, ¿cómo lo implementamos? Y esto es tan importante que esté en la parte regulatoria, ¿no? Sí, yo creo que también otro tema importante para las ciudades, para la vivienda, para la industria y para las oficinas, ¿no? Que es donde uno transita gran parte de su vida, ¿no? En el caso de las ciudades, ese punto de punto a punto. En el caso de la vivienda, el disfrute y el estar. Y en el caso del trabajo, donde uno está a veces, ahora que prácticamente las empresas ya dejaron el home office, el vivir en esos lugares, ¿no? Entonces el transitar, el vivir, que no solamente en confort, sentirme térmicamente saludable, sino el saludable en el transitar, ¿no? Es decir, me imagino yo esta transformación de París, de esas plazas secas, que lo vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, que yo conozco varios lugares en las provincias como Entre Ríos, que tienen grandes extensiones de calles donde no hay vegetación, y lo que baja, ¿no? Las temperaturas, lo que baja el tema de esos lugares donde ese transitar en algún momento se hace no saludable, es decir, entonces a las 12 del mediodía es imposible caminar, y nos pasa acá en la ciudad de Buenos Aires como pasa en otros lados. Es importante la vegetación, esa ciudad sostenible, no solamente el consumo, sino tener un bienestar, una salud, hace que inclusive impacta, tengo muchos familiares en la infraestructura de la salud, impacta y va a impactar es como prevenir, hacer prevención de salud. Si tenemos una vivienda saludable, un lugar de trabajo saludable y una ciudad saludable, no tengo números, pero lo que debe influir en el impacto de la salud. No, totalmente, no es necesario tener números. Hay otras certificaciones como la Wellness, que como bien habla su palabra en su etimología, más allá de su anglicismo, tiene que ver con lo saludable, y un espacio más saludable no solamente nos beneficia en cuanto a la salud diaria, psicológica, es sistémico porque va a todo el cuerpo, sino también cómo afecta a nuestro grado de rendimiento de nuestros espacios de trabajo. Y está comprobado que en un lugar, no es necesario llevarlo al plano científico, pero donde uno se siente mucho más a gusto, va a trabajar mejor. Entonces, hay certificaciones como la Wellness, como la certificación LEED, que mejoran todos los espacios de trabajo o de vivienda o en ciudad, según la certificación será más apropiada una que otra, o el etiquetado. Pueden ser hojas de ruta, no necesariamente uno tiene que tener
la cocarda, No, pero es la podemos simplemente utilizar. De hecho, ahora con esta implementación en la Ciudad de Buenos Aires, la adhesión por la Ciudad de Buenos Aires con el sistema PRONEV, uno puede sacar una preetiqueta que no es oficial, pero uno ya va a saber que con esa preetiqueta qué características tiene esa unidad, esa vivienda. Así que, bueno, no sé ustedes, este programa ha sido para mí súper enriquecedor. Hemos tratado de barrer lo más rápidamente posible el tema de lo que tiene que ver con el etiquetado, que es algo nuevo para la ciudad. Buenísimo ese paso. Hemos visto edificios inteligentes, energía, ciudades sostenibles, movilidad sostenible, salud. todo y salud y todo en un mismo programa, desde Buenos Aires, desde Posadas y desde Beijing. Así es. Así es, ¿no? Si ustedes tuviesen que resumir alguna palabra clave del programa de hoy, ¿con qué se quedan? Sebastián, Emanuel, Diego, ¿con qué palabra o concepto podemos cerrar hoy el programa de Tendencia Mira, Sustentable? yo quisiera, porque me quedó algo en el tintero y me parece importante porque lo que mencionabas vos, Fer y Diego y en general todos, es un cambio de paradigma y tiene que ver con una fecha en particular que ayer 22 de septiembre, fue el Día Mundial sin Automóviles. Y las iniciativas que se generan en las ciudades a partir de esto es cerrar las calles a los automóviles. Y me parece que el cambio de paradigma es pensar lo opuesto, es abrir las calles a las personas, a la movilidad sostenible, a la bicicleta, a las buenas prácticas, al encuentro ciudadano. Y me quedo con eso, con la idea de que la sostenibilidad es en la medida que genera una mejor comunidad en esa visión integral. Así que me quedo con ese concepto. Genial, coincido totalmente. Emma. Sí, a mí me parece que ahí en todo esto que fuimos charlando, la transversalidad es algo que es clave. Pensar cada cosa como departamentos estancos es algo que ya es un error que se cometió ya hace varias décadas. Me parece que hoy es necesario comenzar a pensar no solamente eh, cada uno de los elementos, sino que en su interacción y en relación a qué, ¿no? O sea, así como antes se construía las ciudades para el automóvil, bueno, ahora es comenzar en base a cuál es la escala, ¿no? Esa escala humana, empezar a pensarlo y pensar desde esa transversalidad, esa integridad que es necesaria. Así es. Gracias, Emma. Y Diego, una palabra. Ahí ya estamos cerrando. Yo lo que pienso es que somos todos estos conceptos un cuerpo vivo. Cualquier cosa favorece o desfavorece ese cuerpo vivo, sea ciudad, sea ser humano, sea vivienda, sea edificio institucional. Es un cuerpo vivo. Al final terminamos siendo un ecosistema que cada cosa o favorece o desfavorece a nosotros. Genial, Diego. Y yo cierro simplemente con mi hashtag favorito, que es hoy es tendencia sustentable, y lo aplico al etiquetado de eficiencia energética en las viviendas que ha firmado la Ciudad de Buenos Aires adhiriéndose al PRONEV. Así que bueno, un gusto haber compartido hoy la mesa con todos ustedes. Y bueno, los invito a los próximos programas para... Siguiendo sustentabilidad. Así es.